En las calles camino bailando, una sonrisa dibujo en mi rostro, porque el Carmen inspira cultura en la persona que te saluda. Mi vida es un canto, y escribo mis actos como vasija decoro y le doy forma. Mi vida es una obra, soy arte al caminar por el Carmen de Viboral, Territorio para el buen vivir.
sus historias, personajes y épocas. 26º Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, del 16 al 25 de julio de 2021 en el Carmen de Viboral. Países invitados: Suiza, Argentina y Ecuador. Organizan Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades. Instituto de Cultura El Carmen de Viboral con el apoyo de Teatro Tespis. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Un escenario posible para imaginar la vida. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarme esta mañana o acompañarnos como festival. El inicio de las actividades de corte académico que tiene el evento y que básicamente nos reúne o nos convoca alrededor del fenómeno de la crítica teatral. Es para mí muy grato participar de estos procesos desde el año 2013, que he estado acompañando el Festival de Teatro, específicamente en el marco como de una consolidación, inicialmente como una creación y luego consolidación del periódico del Gesto Noble. Muchas gracias a Camber desde la dirección del festival por invitarme, por permitirme compartir estos espacios desde el Instituto de Cultura, por respaldar estas buenas iniciativas. Un festival no es solamente un festival de obras de teatro, es un festival de espectadores que dialogan con obras, de espectadores que se forman no solamente en el teatro, sino en la cultura y en el diálogo con el arte. Y yo creo que esta es la validez de estos espacios que proponen como ese proceso de formación de públicos, que no es otra cosa que formación de ciudadanos, que formación de hombres para el arte y para la cultura. Bueno, yo tengo acá en el apoyo audiovisual un párrafo de Ingmar Bergman que nos solía gustar mucho a Ramiro Tejada, un ser humano que nos acompañó con mucha calidez durante muchos años en el festival y con el que coincidía en muy distintos momentos con Bergman cuando hablábamos de la crítica, porque nos unía fundamentalmente el hecho de que nacimos los dos en el mismo momento en estas lides de la crítica. Él desde el mundo de la actuación, la dirección, hace tantísimos años en el Festival de Teatro de Manizales, iba con sus obras, pero era un hombre muy inquieto y quería espacios en un espacio del periódico que yo coordinaba en el diario La Patria, de tal suerte que comenzamos a hacer allí como una especie de crónicas del espectáculo, porque no eran otra cosa, era como un registro de lo que venía pasando en el festival, sobre todo ante una situación muy particular, y es que no había críticos especializados. Es decir, los festivales se crean en Colombia y se crean en Manizales, festivales internacionales, en el año 68. Detrás de los festivales lo que hay es un cubrimiento periodístico generalista que no permite como profundizar en las obras, porque no hay quien las vea con el rigor con que requiere que las obras sean vistas. Eso llevó a que Ramiro como les digo yo, desde el arte mismo teatral, y yo desde el periodismo cultural comenzásemos a cultivar esto. Pero lo hacíamos siempre al amparo de Bergman, ¿no? Cuando Bergman señala como esta idea de que el crítico es como una especie de ogro, ¿cierto?, que está afectando el bienestar del actor, porque es el que lo está incomodando, porque es el que le está diciendo si lo sabe hacer bien o no, ¿cierto? Y por eso de alguna manera en sus diarios de trabajo del año 64 Bergman primero se deshace del crítico, luego se deshace del público, ese actor, el que él está hablando allí, porque no está contento, porque es un proceso de comunicación en el que el crítico va por un lado y el actor o el creador va por otro lado. Es un proceso del que vamos a hablar en el transcurso de la mañana.
hay algo que me pidió el gesto noble, y es que hablásemos de la crítica, pero no desde el terreno como teórico, conceptual, sino más experiencial, más desde mi experiencia como ese licenciado en filosofía que recala en el periodismo y el periodismo pasa o salta a la crítica. Y quiero hacerlo desde allí porque la crítica no es una disciplina del conocimiento, está más enmarcada en lo que en las taxonomías contemporáneas se habla de una indisciplina, es decir, un marco en el que de una u otra manera se nutre de campos muy diversos, de campos que vienen de la sociología, la antropología, los estudios mismos teatrales, en el caso pues de la crítica teatral, pasa por el fenómeno incluso hasta pedagógico, ¿cierto? Porque el crítico también intenta como educar. ¿Educar qué? Educar la mirada, educar las emociones frente a una obra en un momento determinado. Entonces es un campo muy indisciplinado y por eso de alguna manera también la fortuna de entenderlo así nos permite entender que no es lo que durante muchos años y hasta, yo diría hasta entrados los años 80, en muchas partes del mundo, la crítica era como una especie de gendarmería, ¿sí? Hay un policía entre el público que dice si está funcionando bien o no. Hay una imagen que a mí me gusta mucho del teatro clásico y especialmente el de la ópera, cuando las personas cultas que se hacen en los balcones, en los teatros a la italiana, sacan su lupita, ¿no? Su visor de lupa y están mirando en detalle la escenografía de esa ópera, ¿no? Están casi que mirándole las cuerdas vocales a ese cantante, a ver en qué momento le pasó, se rasgó, se cambió y dónde falló, ¿sí? Y ese de alguna manera es como la imagen que me muestra del crítico tradicional, el crítico de otros años que iba a ver si el código del espectáculo estaba funcionando dentro de los marcos que él quería controlar. De pronto en Colombia esto no era muy evidente, en el sentido en que, insisto, aquí en Colombia no ha habido una tradición de la crítica en el arte escénico propiamente, la ha habido más en lo musical, mucho más en la literatura, ¿sí? donde hay mucha más consolidación en distintos momentos de la historia de nuestras artes. Pero en muchos otros países donde el teatro era mucho más o ha sido mucho más influyente, Argentina, Brasil, el mismo México, España, por hablar de un entorno iberoamericano, esa crítica sí que era dañina, ¿no? Es decir, es la que determina si un espectáculo puede pasar a la fama, ¿no? O sea, un poco eso todavía se ve hoy en tipo espectáculos Broadway, ¿no? Donde el crítico del New York Times dice qué está fallando o qué funciona bien en el circuito Broadway y qué no. Y de él depende que una obra se quede 6 meses o el siguiente fin de semana nadie vaya a verla. Pero esto no es lo que pasa en el resto del mundo y mucho menos en Colombia. Quiero avanzar con un recuerdo que me parece importante ponerlo aquí como en palabras, y es ¿por qué se hace uno crítico? Porque aquí pues los que nos siguen a través de redes y quienes están aquí acompañándome en presencia, pues tienen alguna motivación, quieren estar construyéndose desde ese fenómeno de la crítica, bien sea para escribir en un periódico del festival, en algún medio local, o porque quieren penetrar en el espectáculo, saber qué pasa en ese espectáculo. Y todos llegamos por muy diversos caminos a ese fenómeno de la crítica. A mí me pasó una cosa muy particular en un festival muy temprano allí en Manizales, y es que había un crítico muy connotado que venía precisamente de las artes escénicas, Néstor Gustavo Díaz, dramaturgo, director, actor, y era muy respetado, ¿no? Escribía desde las bases, desde los códigos, los conceptos propios del teatro, que eso se agradece mucho en la crítica, porque cuando se procede de otras disciplinas, recuerden lo que hablamos ahora, la indisciplina,
pues es un juego creador alrededor del espectáculo, pero de pronto un lector está necesitando que le expliquen la obra, porque el teatro, más que muchas otras artes, tiende a ser mucho más complejo. Yo diría que está mucho más próximo a la pintura en ese sentido, ¿no? Cuando se enfrenta uno al cuadro abstracto, alguien que me cuente qué es esto, ¿cierto? Cuando uno se enfrenta a muchas obras de teatro, yo como que sentí algo, pero no sabría decirle qué fue lo que vi, ¿sí? Esto me pasó en el Teatro Fundadores de Manizales, cuando por primera vez se presentó en el festival. Eso fue la segunda edición, estamos hablando del año 84 aproximadamente, 84, 85. Llegó un grupo de España, se decía que era un homenaje a Federico García Lorca, y todos entramos a ver una obra de teatro, ¿sí? Delante mío estaba el crítico del que les hablo. Voy a dejar correr aquí un poco las imágenes de aquel espectáculo para dar cuenta de lo que quiero observar, de cómo puede uno nacer para la crítica. Bueno, adelanto un poco para ponerlos en contexto. Esta es una obra de Valencia, España, inscrita en lo que llamamos la corriente de la danza teatro. Estamos hablando de una obra que en el año 84, 85, me perdonan la imprecisión de las fechas, era bastante nueva para espectadores colombianos. Aquí en Colombia no se ejercía la danza teatro. Aquí había un creador, o lo hay, existe en Cartagena, que trabajaba el concepto de danza, o trabaja el concepto de danza contemporánea, Álvaro Restrepo, pero que por aquellos años apenas estaba despuntando en el campo, ¿sí? Y luego de ahí vienen ya otros colectivos que comienzan a trabajar esto. Mucho menos los espectadores sabían qué era eso. El crítico del que les hablo estaba delante mío y a los 5 minutos empezó a roncar. Estaba dormido literalmente, ¿sí? La música que hay de fondo es una música de Pel López, que es un gran compositor español, de la escuela de Phil Glass, de música electroacústica, minimalista, de tal suerte que todos nos hemos enfrentado en algún momento a la música minimalista, que es de una continuidad y de un mismo espesor de un tono, que eso va uno entrando en ensoñación, evidentemente. Yo creo que a lo mejor el crítico entró en esa ensoñación y se durmió. Yo estaba pendiente de la obra, pero del crítico, porque yo quería leerlo al día siguiente. Y pues este no va a escribir de la obra, ¿no? Al crítico lo despertó un par de balazos que suenan allí, que es cuando ejecutan a Federico García Lorca. Salió expulsado de su silla, de su patio de butacas. Hubo un intermedio, la obra dura 40 minutos, 20 minutos y otros 20. Él no volvió a la segunda parte de la obra y yo dije, pues aquí se frustró la crítica para Néstor Gustavo. Oh sorpresa, al día siguiente en La Patria, el titular era "Esto no es teatro". No había visto 2 o 3 minutos de la obra, pero se había atrevido a hablar de ella. Yo sentí la necesidad de hablar de la obra. Yo mandé una carta a La Patria, pero sentí la necesidad porque a mí me estremeció este espectáculo. Yo venía de ese lugar de la indisciplina, de la filosofía, y sentía que me estaba diciendo
una cantidad de cosas es este espectáculo, más allá de lo que probablemente se creía o mucha gente creía hasta ese momento que era el teatro, que era un proceso de actuación, de una puesta en escena de un texto. En esencia, es un proceso de acción, de poner en el espacio y en el tiempo un texto. Pero como aquí no había un texto, aquí no hay palabras, aquí lo que hay es una música alargada en el tiempo y unos actores que juegan a ser actores porque tiene ese elemento, ¿sí? En un marco referencial que aquí no se conocía, que era o que es la danza teatro, que proviene de la tradición escénica especialmente alemana. Entonces el crítico se perdió y yo sentí la necesidad de escribir sobre la obra. La Patria lo publicó y al tiempo me dijeron, usted no quisiera seguir escribiendo de teatro. Y yo venía del mundo de la filosofía, yo no estudiaba teatro, yo no me acercaba al teatro más que desde el patio de butacas. Y menciono este elemento porque la pregunta es, desde la perspectiva de nosotros como espectadores, es si tenemos preparada la mirada para adecuarla a una primera coordenada que es clave cuando uno hace crítica, y es desde qué poética nos está hablando un espectáculo, desde qué lugar de la creación, de la imaginación, de la intencionalidad nos está hablando el espectáculo. Porque es tan claro como esto. Cuando yo voy a ver una película de terror, la convención es que yo deba estar atento a esos momentos de clímax que nos propone el género de terror. Pero lo que suele pasar en el género de terror, cuando uno oficia de espectador, es que cuando va a pasar algo muy grave, la mayoría tendemos a cerrar los ojos o a no querer ver, ¿cierto? Pero ese entre querer ver y no ver es donde está la convención poética del espectáculo de terror. Lo que sucede en el mundo del teatro es como ese momento del que les estoy hablando en el cine de terror, es qué es lo que tenemos o debemos adecuar dentro de nuestras sensaciones, emociones, para poder ver la obra. Si yo estoy viendo danza contemporánea o estoy viendo danza como en el espectáculo anterior de Ananda Danza, Crónica Civil, pues lo que tengo que ver es más el trabajo de los cuerpos, el trabajo de las espacialidades, de las ritmicidades, no el trabajo del texto, porque no existe. Si yo me pongo a reclamarle texto, aunque lo hay, porque en la danza teatro hay ese concepto del texto actuado y bailado, de alguna manera. Entonces, ¿cómo hablamos de un espectáculo cuyo lenguaje desconocemos? El crítico solemos estar un paso y a veces 2 y 3 o muchos más detrás del creador. Porque es que un creador se demora 4, 5, 6 meses en elaborar un espectáculo. Y yo leo 2 cosas del espectáculo, voy a verlo y voy a destruirlo o voy a acompañarlo. Ese es el gran riesgo de la crítica. Hay una insondable distancia entre el que crea y el que observa. El que observa requiere 60, 90 minutos para decir si eso pasó por él o si simplemente fue un espectáculo que observó a la distancia o del que se durmió. El creador tiene muchas horas encima, actores con muchas horas encima, y sin embargo nosotros como críticos decimos, vi una obra en donde había actores con oficio. Caramba, eso es bastante petulante, ¿cierto? Porque todo actor que se sube a un escenario tiene oficio. Lo que pasa es que a veces ese oficio puede estar mediado por unas técnicas, mediado por unas limitantes de un actor, que probablemente lo sea. A mí nunca se me olvidará un actor mexicano, el nombre sí se me olvida con mucha facilidad, pero la figura del personaje llegaba como una especie venía con una aura de un gran actor mexicano de teatro y de telenovelas y de cine, y decían que ese iba a ser el gran actor del festival. Estoy hablando de Manizales.
Y cuando llegó me encontré un hombre de 1,60, con una vocecita muy delgada, bonachón, no un cuerpo de teatro, sino como parecía no sé, alguien de la calle, dicharachero, hablaba con todo el mundo y decía, pero este hombre, ¿qué me va a vender en el escenario? ¿Sí? Y este hombre se sabe subir al escenario en un unipersonal, que no es un monólogo, es un unipersonal donde interpreta varios personajes, 15 en total, y se devora ese escenario. Eso es 1,60, en el escenario se vuelve un hombre enorme, denso, con unos pliegues actorales maravillosos, y uno decía, caramba, cómo este ser que está por fuera del escenario entra al escenario y se vuelve otra cosa maravillosa. Y no es porque uno fuera crítico y viera eso, sino que el público lo veía, ¿verdad? Se crecía el actor allí, ¿no? Entonces, esa es la condición desde la cual estamos en cierta medida obligados, y es cómo construimos nosotros como críticos un acervo lingüístico para acercarnos al teatro. No estoy diciendo que los festivales de teatro hoy no son festivales de teatro, son festivales de artes escénicas, lo hemos visto aquí en el Carmen de Iboral. O sea, por aquí no pasa el teatro solo convencional, por aquí pasa lo performático. Esta tarde se va a hablar de la calle, del teatro de calle. No existe teatro callejero, sino que existen las artes de la calle, que son muchas cosas más allá del teatro. Y esa condición nos obliga permanentemente a hablar de ir adquiriendo con el paso de obras un lenguaje para la crítica. Y esto me parece fundamental, no es un asunto de volvernos enciclopédicos, sino de intentar que cada obra viene desde una especie de género desde donde ella se construye, o desde una mixtura, o desde unos lenguajes que construye, y de repente, si estamos abiertos, con esa mirada abierta, podemos ir sumando. Entonces, aquí traigo otro referente, y es Café Müller, ¿no? Café Müller es justamente esa obra como emblemática de Pina Bausch, que es la gran gestora del movimiento de la danza teatro en su versión alemana, porque claro, la hubo también en Estados Unidos, ¿sí? Desde comienzos del siglo pasado, pero que vino a tener mucha más fuerza hacia los años 60 y los años 70 con Pina Bausch. Y entonces, ahí es donde uno dice, si Néstor Gustavo Díaz, yo me había prometido no hablar de quién era el crítico, pero igual pues ya es un hombre al que le pasó su obra, digamos, en ese ejercicio. Si Néstor Gustavo Díaz hubiese tenido el referente de la danza teatro, hubiese podido enmarcar mejor ese reclamo que decía que esto no es teatro, en esa crítica de ese momento. Y cuando uno ve Café Müller, aquí la pongo aquí un fragmento, uno dice, caramba, ¿cómo sí estaban los españoles bebiendo de las fuentes de la danza teatro, de tal suerte que lo que estaban construyendo era unas variaciones bien interesantes que a nosotros como espectadores y al crítico de Marras pues se le pasaban por alto, porque esa es la otra condición de la crítica, ¿cierto? Es cómo desde un universo de referentes uno puede entrar a hablar de ese género. Voy a avanzar un poquito, solo como para identificar esos elementos. Voy a ponerla en un punto muy específico que me interesa mucho. Por acá.
Todos sabemos que la danza contemporánea, pues obviamente es el culmen de todo un proceso de la danza, digamos, desde los rituales ancestrales, pasando por la danza moderna, la clásica, hasta llegar a la contemporánea. Y que hay una serie de reclamos allí, pues esto sería para una charla de un carácter muy distinto. Pero evidentemente hay un momento en el siglo XX en el que, como dice el estudioso Arthur Danto, el arte ha muerto en el sentido de lo tradicional, de lo convencional. Y esto lleva a que necesariamente haya una fusión de artes, ¿sí? Haya un borramiento de fronteras entre las artes. Entonces, nosotros como espectadores estamos mucho menos acostumbrados a la danza contemporánea porque, entre otras cosas, en la tradición escénica del país, incluso lo que más ha perdurado es el ballet clásico. En las ciudades intermedias y grandes de este país, pues casi siempre hay una academia de baile clásico, del ballet clásico. Entonces el crítico no estaba preparado para esto. Si uno pudiera hablar del ballet clásico, uno diría la esencia es la elevación. En la danza contemporánea la esencia es la caída, es el derrumbarse permanentemente, es justamente la antípoda. Y todo el tiempo en Café Müller los actores están cayendo, los bailarines, los danzarines, todo el tiempo es una permanente ida, un ir y venir, un caerse, un derrumbarse, porque es toda una danza del desequilibrio, es una danza de la inseguridad. Aquí se trabaja mucho el concepto del maniquí, ¿cierto? Del ser humano mecanizado. Hay toda una construcción desde Gordon Craig y una tradición del manejo del cuerpo como cuerpo objeto, como cuerpo manipulado, como objeto inanimado. Pero todo eso es la obligación del crítico recogerlo como parte de un acervo para poderse enfrentar a este espectáculo. Insisto, este puede ser el eco. Esto es lo que estábamos viendo de Ananda Danza cuando yo, sin saberlo, estaba viendo danza teatro y estaba viendo una posmodernidad en el teatro que yo ni siquiera entendía, pero que defendía desde mis referentes, que eran el referente de la emocionalidad, el referente de las sensaciones que tenía con la obra. Pero eran las sensaciones abiertas, porque yo no tenía un marco que era el marco del teatro en sí mismo. Quiero avanzar porque esto de llevarnos como a otros lugares, ¿no? Permítanme. A ver si… Regálenme un segundo, por favor. No sé por qué no se ve aquí la siguiente diapositiva. Ok, sí, aquí está. Bueno, el primer taller de crítica al que tuve la suerte de asistir, digamos un poco como lo que estoy intentando replicar hoy, era con dos muy connotados críticos brasileros, el uno que provenía del mundo de la danza y de las artes circenses y otro que provenía del espectáculo convencional clásico del teatro. En ese festival se presentaba Crónica de una muerte anunciada, una versión andaluza de La Cuadra de Sevilla para el teatro. Era la primera vez que se montaba Crónica de una muerte anunciada en el teatro, ¿sí? Y el estreno mundial era en Manizales, ¿sí? Era en Manizales. Y estábamos en el taller de crítica con 20 críticos de todo el país seleccionados por Colcultura y demás, con el fin de eso, de construir lenguajes para la crítica. Y se nos pedía que viéramos esta obra, pues entre tantas otras, e hiciéramos un ejercicio para el día siguiente. Yo recuerdo que una de las enseñanzas de esa experiencia en ese momento no fue ni siquiera porque yo tuviese esa previsión, sino porque era mi deber. Yo trabajaba en La Patria como periodista cultural, les había señalado, y entonces tenía la suerte como de entrevistar a los creadores un día antes de que se presentaran los espectáculos. Y una de las preguntas que habitualmente hacía y sigo haciendo hoy es, ¿cierto?, ¿cuál es la intención de su espectáculo? ¿Por qué montar Crónica de una muerte anunciada? ¿Y cuál es su búsqueda ahí? ¿Cierto? Es lo que uno necesita como comunicador, como periodista, para trasladarle a unos lectores y para trasladarse a uno mismo, ¿cierto?
Yo aprendí que esa pregunta que es del periodismo es una pregunta del crítico. Y es una pregunta que debe hacerse el crítico antes de cada obra. No porque tenga al creador, al director todo el tiempo ahí al frente, 5 minutos antes, venga, cuénteme, Patricia, a propósito de la obra La Candelaria, ¿cuál es la intención de su obra del El Soldado Desconocido? No, sino porque hoy tenemos la enorme suerte de hacerle un seguimiento a los espectáculos a través de internet, qué hay, todas las huellas que va dejando el espectáculo, y yo poder tener esa información. Porque es que entonces aquí es donde viene un asunto bien interesante, y es que al día siguiente fuimos a llevar nuestros folios a nuestros talleristas, y más de la mitad del equipo que estamos en proceso de formación de crítica se perdió con la obra, porque casi todos hacían un reclamo de que eso no era García Márquez, de que ahí no estaba reflejado García Márquez, de que evidentemente los andaluces no tienen ni idea de qué es Macondo, ¿cierto? A veces es tan difícil para nosotros como colombianos incluso también determinar qué es esa magia de Macondo de la que habla García Márquez. Mucho más difícil para un grupo español de baile flamenco y demás. Cuando yo hablo con Salvador Távora, lo primero que me dice es que yo no voy a montar un García Márquez. Y eso para mí era revelador. Estoy hablando del día antes de la función. Yo voy a partir de García Márquez, porque tenemos una convicción del hermanamiento cultural de Andalucía y Colombia. Porque si usted se fija muy bien, decía Távora, el director, Andalucía está mirando de frente al Atlántico y Macondo nos mira de frente. Ambos pueblos tienen una magia, nosotros desde el flamenco y ustedes desde la palabra y desde la creación. Y a mí me parecía eso bonito, me parecía que eso era como una apuesta distinta. Fruto de ello es un poco esta crónica de una muerte anunciada. Voy a dejarles una parte. Charge as soon as possible.
es la muerte de Santiago Nazar a lo largo de casi 10 minutos. La cosa más fascinante, con este cante hondo, con esa guitarra allá de fondo, esa guitarra flamenca. Y esto se produce a lo largo de 10 minutos en un estremecimiento visual, musical, ¿sí? Sonoro, y sobre todo con un estremecimiento desde lo simbólico, ¿cierto? Y entonces mis compañeros de formación de crítica, una porción, hay que decirlo, decía, es que la muerte de Santiago Nazar no fue así. Claro, no fue así. El teatro no puede volverlo en acción, lo mismo que expresa en palabras un autor. Evidentemente tiene que buscar un lugar mucho más simbólico. Aquí están los carniceros, los hermanos Vicario, ¿cierto?, que van a matar a Santiago. Y lo hacen a lo largo de 10 minutos. García Márquez tuvo la suerte de ver este espectáculo meses después en Nueva York y decía, en algún momento lo confesó en alguna publicación, que él nunca se había estremecido tanto con la muerte de Santiago cuando la escribió que cuando vio la obra de La Cuadra de Sevilla. Y eso pues ya daba cuenta de qué era lo que estaba pasando allí. Pongo este punto de referencia digamos como en mi proceso de formación de crítica, y es el haber aprendido justamente desde el lado del periodismo, en esa misma línea de una apertura de la mirada, de que no estamos ante un fenómeno de la adaptación, sino de un fenómeno de la desadaptación. Porque y con el paso de los años, yo he venido entendiendo que el teatro es ante todo una desadaptación de la realidad. El teatro no adapta ni de la literatura, no adaptan de la mímesis de la realidad, no intenta hacer mímesis. Hubo un momento en que se creyó que el teatro era mímesis. El teatro es un desadaptado, porque para poder sintetizar en acción, en gesto, en ritmos dentro de un escenario, tiene que hacer otra cosa distinta frente al texto. Y de ello da cuenta pues ya la teoría teatral de Lehmann, también otro alemán, cuando nos está hablando del teatro postdramático. Esto es puro teatro postdramático, ¿cierto? De lo que son conceptos que el crítico debe manejar hoy por hoy, ¿no? Debe manejar, porque no estamos en el festival de Cambert que hay en España, el que es clásico, el de Almagro, ¿no? En España hay un festival, bueno, hay varios festivales, pero hay uno muy famoso que es el de Almagro, donde se representan los clásicos del teatro en los formatos clásicos, con público que le gusta lo clásico y con críticos especializados en lo clásico. Pero esa no es el común denominador de los festivales. El común denominador de los festivales es como el del Carmen de Iboral, donde se dan cita géneros, intergéneros, transgéneros del mundo teatral. Y por eso, digamos, un acervo necesario para la construcción de la crítica es encontrarnos con ese concepto de lo que es el teatro postdramático, porque estamos enmarcados, mucho del teatro que se hace está enmarcado allí, y esto es parte de ese concepto. Bueno, de cara a esta charla, quise buscar como en su momento cómo lo había recibido la crítica colombiana, y entonces me fui pues al periódico referente del país, que es El Tiempo, ¿cierto? El Tiempo fue a cubrir. La nota que aparece en El Tiempo no la firma nadie, redacción El Tiempo, o sea que no hay alguien que ponga la cara de una crítica, y sin embargo tiene la faceta de una crítica, tiene los elementos propios de una crítica, que pues voy a permitir leer algunos de estos apartes para que examinemos algunos de los elementos que a mí me interesa transmitirles. Y dice allí el diario El Tiempo: es una creación de García Márquez y no un plagio. De entrada empieza por decir que una adaptación es un plagio, y no necesariamente una adaptación sea un plagio, ¿cierto? Una adaptación puede ser una adaptación respetuosa, o puede ser una adaptación no permitida. Ustedes recordarán La Candelaria en la Raya, que se fue a montar Crónica de una muerte anunciada y no se lo permitieron, y entonces hicieron más bien En la Raya, o sea, ahí entre la adaptación y la desadaptación, que es una cosa muy distinta. Y entonces, continúo aquí con el texto: la riqueza cultural andaluza es un elemento vital de la trama.
a través de una obra colombiana y tropical, el grupo regresa a sus orígenes flamencos y busca su propio lenguaje. Aquí está dando a entender el redactor, o que está intentando oficiar como crítico, dice que conoce los orígenes, o por lo menos sabe que en los orígenes de la cuadra de Sevilla trabaja desde el concepto de la coralidad, de los palos, del palo flamenco, todo este tipo de cosas que a nosotros como referente cultural se nos pierde mucho. Tendríamos que recibir una clase de flamencología para conocer todos los palos del flamenco y saber qué es lo que se está presentando allí, ¿cierto? Si esto es un paseillo, si esto es una feria, si esto es un paso doble, etcétera, etcétera. Los símbolos escenográficos están muy bien concebidos. Una plataforma móvil sirve para multiplicar los espacios en que se desarrolla la obra. La religión está representada por un enorme bonete de obispo. Su presencia figurativa refleja intensamente el poder oculto y aplastante de la Iglesia en toda la historia. Bueno, a mí me interesó mucho esta nota porque, claro, tiene muchos elementos de lo que uno buscaría, o lo que yo todo el tiempo he comprendido en la crítica, y es que uno escribe para aquel que ha visto la obra y que de repente necesita que alguien le aclare dudas sobre la obra. Probablemente hay algunos que necesitan que se la explique. Yo no voy a teatro, yo no voy al teatro del Festival del Carmen de sala porque no lo entiendo, prefiero quedarme en la plaza que lo disfruto más. Claro, porque el teatro de calle tiene unos códigos mucho más abiertos, son códigos más populares. La dramaturgia es una dramaturgia que fluye más en esa comunicación con el público, mientras que en sala hay grupos que no se dan esa licencia. Algunos de ustedes recordarán, por aquí pasó un grupo muy referencial de Argentina, el Periférico de Objetos. Yo no tuve la oportunidad de ver la obra, sí le había visto pues muchas otras obras a Periférico, y cuando volví aquí, porque me fui a atender unos compromisos en mi universidad y volví al festival, preguntaba que cómo le había ido a la obra, y las 3 o 4 personas me decían, rara, ¿no? Era una obra muy cerrada en sí misma, de códigos, que habría que entrar a decodificar justamente. Entonces, aquí evidentemente uno de los elementos necesarios de la crítica, y lo digo desde el lugar del periodismo, es que uno debe de alguna manera transmitirle al lector la comprensión del espacio escénico, de lo que hay allí, ¿cierto? De lo que está puesto allí en escena, ¿no? ¿Qué era lo que tenía el grupo allí puesto en escena? Por eso incluso yo recuerdo que uno de mis grandes maestros en la formación de la crítica, José Monleón, un viejo crítico de cine, de teatro español, que trabajó mucha parte de su crítica durante la censura de Franco. Y el maestro iba con nosotros, eso fue en un festival de teatro de Bogotá, iba con nosotros a ver las obras, con una disciplina maravillosa, andaba siempre con un lapicerito y una libreta de apuntes. Todo el tiempo en la sala haciendo dibujitos, poniendo frasecitas, códigos para ir a desentrañar la obra. Algo que uno no tiene la costumbre de hacer en el teatro, ¿cierto? Qué pena sacar una libreta de apuntes o cómo alumbrar, pero es importante, porque volviendo a García Márquez, ¿cómo hacemos para tener buena memoria? Pues no le fiemos nada a la memoria, que es un poco lo que nos decía Monleón. Hay que intentar todo el tiempo hacer, digamos, como los seguimientos espaciales y temporales de la obra, que en algún momento van a ser útiles cuando vayamos a reconstruirla, ¿no? Para reconstruirla. Esto es muy importante porque en este proceso de formación de la crítica yo recuerdo que, como pasa aquí en muchos otros festivales, uno sale a tomarse un café y comenzamos a hablar de la obra, y es muy curioso, muy probablemente a muchos de ustedes les pasa que todos estamos hablando de una obra distinta. Ah, no, yo vi allí tal cosa. Yo oí allí tal cosa. Yo recuerdo cuando vi por primera vez a La Zaranda, que es un grupo del que hablo mucho porque tuve la suerte de hacer un estudio a fondo con ellos, o sobre ellos más bien, y yo, la primera frase que recuerdo de alguien que me habló de esa obra me dijo, es como de una estética de lo feo. Una estética de lo feo, yo no entendía qué era lo que me quería decir, pero era que me quería contar que esto era como una cosa de enseres muy viejos, muy antiguos, muy envejecidos por el tiempo. Y yo me quedé con esa información, y con el paso de los años fui viendo una a una de las obras de La Zaranda, y me quedé con esa frase de la estética de lo feo. No era una estética de lo feo, ¿no? Era una poética sobre lo antiguo, que es una cosa distinta. Es que lo antiguo no puede ser feo. Lo que pasa es que el que es muy moderno no sabe que lo antiguo tiene una belleza distinta y entonces la ve como fea.
¿no? Que es otra cosa muy distinta para entender. Sigo acá, símbolos escenográficos, el ambiente provinciano es amenizado por ruidos de campanas y una banda musical pueblerina que nos remonta a un circo desbordante. El juego de luces es sorprendente y dibuja con acierto los contornos y matices dramáticos de la presentación. Estoy hablando de la nota del tiempo que hace sobre esto de la crónica de una muerte anunciada. Y termino con este párrafo que me parece sustancial de cara a lo que estamos trabajando, y es: el encanto de la obra es visual. A quien escribe aquí le llegó la obra por lo visual, y es evidente, o sea, el primer sentido que desarrolla uno en el teatro es el visual necesariamente, aunque obvio con algunas excepciones de propuestas performáticas donde nos obligan a cerrar los ojos, a hacer tránsitos, a hacer rituales, etcétera, etcétera, pero esas son excepcionalidades. Pero, ¿y en qué quedó el flamenco? ¿En qué quedó la fuerza del cante? Se le quedó por fuera a este cronista porque no tenía ese universo de referencia. Pero el no tenerlo o el desconocerlo no implica o no obliga a obviarlo. Es por el contrario el reto del crítico entender ese código sonoro que hay en la obra. Porque claro, estamos hablando de una ópera andaluza y las óperas andaluzas necesariamente son cantes y bailes hondos, ¿sí? Están ahí enmarcados en una tradición donde el texto se recita a la manera de un flamenco, ¿cierto? Y si yo no entro en ese código, o por lo menos no lo describo, o no doy cuenta de él, pues vienen los reclamos para el crítico, o vienen en esencia las limitantes de ese crítico, ¿cierto? Hay una escena fascinante, dice allí, no solo por su elaboración formal, sino por la dramatización del hecho. Santiago Nazar, perseguido por la muerte, llega corriendo a tocar las puertas de la vida, de su casa. Estas nunca se abren y Santiago cae acuchillado por el destino. Lo grandioso de la imagen teatral es la representación del bailarín que con sus tacones dolorosos proyecta su sombra gigantesca en una pared y muere en forma de crucifijo. Esto me gusta mucho porque a mí me gusta mucho que se le comunique a ese lector que ha visto la obra, pero también a ese lector que no la ha visto. ¿Y por qué ese lector que no la ha visto? Pues primero porque cuando uno plasma en escrito una crítica, pues necesariamente se tiene que enfrentar a esos dos tipos de espectadores, el que vio y el que no vio. Y el que no vio probablemente tenga la posibilidad de verla. Entonces uno se vuelve como una especie de altoparlante de la obra, porque uno de los oficios de la crítica, lo tengo muy asumido, es aconsejar o desaconsejar, ¿cierto? Es decir, yo procedo incluso más de la crítica de cine, la cultivé en alguna época, y en cine sí que se ve eso, ¿no? Todavía se ve las 4 estrellitas, 3 estrellitas, es una obra que viene con más publicidad que con verdad, y entonces no paga la pena verla, dicen en cine. En el teatro esto sería una bofetada para ese actor y ese director que están en la sala esperando público. Ahí tendríamos que hacer un proceso mucho más noble con el teatro, para utilizar el término del festival, más noble en el sentido de explicar por qué probablemente no da lo suficiente la obra o por qué hay que verla pero salvando determinadas situaciones. Entonces, lo que quiero señalar aquí es que en esencia uno de los elementos que yo entiendo en la crítica es que parten del cómo. Cómo ver la obra, pero cómo opera la obra en función o en relación con el público. Eso para mí es fundamental, ¿sí? Esto que acabamos de leer, pues una parte de esa nota del tiempo, a mí me parece que es una escritura de anatomía. Por allí las luces, por allí la escenografía, por aquí el actor, por allí los cantes y los bailes. El crítico no está para desbrozar la obra, segmentarla y decir que lo más bonito era la escenografía, sino preguntarse es cómo funciona esa escenografía en función de la actuación, cómo contribuyen las luces a construir un espacio escénico, cómo el actor, por ejemplo desde la semiología, para los que les guste la semiología, se mueve a través de esos cronotopos, de esos espacios temporales y allana unos espacios.
Y aquí vuelvo con la Candelaria. Yo recuerdo hace muchos años, no sé si pasó por aquí Camber, Tráfico Pesado. No alcanzó a pasar por acá. Pero que es de las obras, curiosamente, menos referenciadas de la Candelaria, y a mí en lo personal es de las que más me gusta de la Candelaria. Es fascinante ver a un actor, a un grupo de actores moviéndose por un espacio totalmente desnudo. No hay nada en el escenario, absolutamente nada, no hay un solo objeto. Y la obra da cuenta de los miedos urbanos, del desplazarse de un lugar a otro con el problema del atraco, del tráfico, la cosa. Entonces hay toda una exploración desde el sonido, ¿sí? Desde cómo el actor va allanando ese espacio y nos muestra con absoluta claridad cuando está en el parque, cuando está en la acera, cuando está en la séptima, cuando está subiendo las escaleras esperando el atraco en el socavón, etcétera, etcétera, y no hay ningún elemento escenográfico. Está construyendo toda una espacialidad géstica, ¿sí? El actor construye espacios desde la gestualidad, ¿sí? No solamente el espacio que está ahí físico que lo estamos viendo, sino que con su gestualidad nos está llevando a un terreno de la ilusión, y en Tráfico Pesado está muy claramente expresado. Uno de los temores que yo tengo con la crítica es esto que leo en el diario El Tiempo del 91, pues esto es para la obra que vimos en su momento de Crónica de una muerte anunciada, y es el crítico anatómico, el crítico que separa el cuerpo y no ve la integralidad, ¿cierto? Y eso a mí siempre me ha hecho mucho ruido en la crítica, ¿cierto? ¿Sí? ¿De qué sirve una obra que tenga un excelente manejo de iluminación, dramaturgia de la luz le llaman en el teatro, si de repente el actor no se ha comunicado con esa luz, ¿cierto? Hay una obra de Magui Marín, francesa, que trabaja solamente con las luces, y los actores o los bailarines están todo el tiempo integrándose a esas luces en una ritualidad y una perfección absolutamente maravillosa. Entonces hay que ver ese espectáculo en su conjunto, porque el teatro, más que cualquier otra de las artes, es un organismo vivo, y me gusta verlo desde esa perspectiva. Es un organismo vivo que cambia constantemente, cambia de cada noche, ¿sí? Cambia cada noche. Y la mejor manera de ilustrarlo, tengo aquí la imagen, no la traje acá, es un monólogo de Luis Miguel Climent, uno de los grandes actores españoles de los años 80, se llamaba Primer Amor, de Samuel Beckett. Y la obra empieza en el escenario, la gente esperando que el espectáculo comience, y no comienza, la gente comienza a aplaudir para que salga el espectador, y de repente un espectador por allá se da cuenta que, sobre todo los que están en las primeras filas, hay una campanita que está tirando de una cuerda, y hay un cartelito chiquito que dice: para que actúe, tire de la cuerda. Entonces alguien se dio cuenta: ah, caramba, por eso es que no ha empezado el espectáculo, porque alguien no ha tirado la cuerda. Tiró de la cuerda, sonó la campana, y entre una cantidad un basural, emerge el actor y comienza a hablar como un autómata. Al cabo de un rato vuelve y se detiene en silencio, y ya la gente, el público, entra en ese código, y ya la gente hace fila para tirar de la cuerda, ¿cierto? Porque esto es lo que permite que el actor esté en acción. Bueno, estoy contando esto porque en una de esas funciones se paseó una rata por el teatro, y fue en la función en donde iban las señoras encopetadas de los festivales, ¿no? Las señoras de la ciudad que van a la función de 9 de la noche para no ver teatro, sino para hablar entre ellas, hacer el té canasta de las 4 de la tarde, pero a las 9 de la noche, ¿cierto? Y claro, esto era una serie de murmullos, el del ay, la rata que va, que viene, y el actor comienza a seguir la estela de la rata, ¿no? A jugar con ella. La función se demoró como media hora más, pero integró a otro actor del espacio escénico, lo volvió más allá del escenario y se metió con la rata. Si el crítico está ahí, tiene que hablar de ese momento, tiene que involucrarlo en su crónica, porque la crónica en el mundo del periodismo es el género que se pregunta por el cómo pasan las cosas, ¿no? El paso del tiempo, y en esencia el crítico es un cronista, y me parece que aquí hay algo de esto, del cronista, el que es de Manizales, como en mi caso, que una obra involucre el pasodoble Feria de Manizales, es una cosa rara,
para empezar, pero luego se acoge con gusto, porque entre otras cosas nacimos, crecimos con el himno de la Feria de Manizales, y es un buen paso doble, hay que decirlo a los que nos gusta o que en algún momento nos gustó ese cante flamenco. Bueno, muy bien, continúo aquí. Bueno, ya lo he señalado y lo dice Patrice Pavís, que es otro profesor, otro digo yo, es un profesor de teatro francés y es, para mi gusto, el semiólogo que más claramente habla de teatro. Lo recomiendo mucho, si no lo tenemos aquí en el reservorio documental de Thespis, pues sería conveniente tener el análisis de los espectáculos que él tiene, porque hace una sociosemiología. Es decir, uno de los elementos que me parece clave de la crítica teatral es que uno puede entrar desde muy diversos campos, como lo señalé al inicio de esta charla, ¿sí? Uno puede entrar desde la literatura, desde la poesía, desde el universo de referencia que tiene cada uno de ustedes, la filología, la comunicación social, ¿cierto? La cuentería, la narración, pero necesariamente hay que caer en la semiología, en el objeto escénico, porque es que estamos hablando de la obra que hay ahí, no de la obra que está en mi mente, ni de la obra que me leí, si se trata de una desadaptación, sino de la obra que estoy viendo ahí y que estoy viendo aquí a las 3 de la tarde o a las 11 de la noche. ¿Sí? Hay obras que por alguna circunstancia, seguramente la habrá pasado Camber, tiene que construir parte de la escenografía aquí y a lo mejor no sale tan bien como la tenían pedida los creadores. O a veces tienen que improvisar un espacio, improvisar un objeto, cambiar esa escenografía, no sustancialmente, pero sí que afecta los ritmos del actor y demás. Y entonces cuando uno ve esto, hay que intentar al máximo circunscribirse al objeto escénico que estamos viendo, es decir, el objeto arte. Yo estoy viendo la obra como ese objeto que me obliga a desentrañar desde una semiología, desde una hermenéutica, ¿cierto? Desde una interpretación, desde otra lectura, pero necesariamente referida a ella. Yo no puedo estar hablando de otra cosa distinta porque eso fue lo que vi. Y entonces Pavís habla de las huellas del espectáculo, ¿cierto? ¿Dónde se montó por primera vez el espectáculo? ¿Cómo evolucionó o cómo se adaptó a un espacio distinto en un festival distinto? ¿Cierto? En Manizales sonó la Feria de Manizales, pero en España sonará otra cosa distinta, ¿cierto? O en Argentina a lo mejor pueda sonar una especie de flamenco tango, que perfectamente es parte de una de las derivas del flamenco. Entonces ese elemento es fundamental y saber qué sintió el espectador en ese punto. A Jorge Dubati le aprendí ese elemento, ¿cierto? Yo he sido muy reacio, digamos, como espectador a ver teatro infantil. Me gustan algunos teatros, algo del teatro infantil, pero no todo, porque me molesta mucho en muchos casos la didáctica del teatro infantil y no entra en mis códigos y pues digamos que lo he ido dejando aparte. Yo sé que eso es una falencia, porque uno como crítico ha de estar abierto, es lo que he venido señalando toda la mañana, a todas estas posibilidades. Y Dubati me decía una cosa muy bonita hace unos años, y es que en donde mejor se expresa el teatro es en el teatro infantil, porque es la comunicación más prístina, más clara con el público, porque es el público más inocente que hay frente a lo que se le está mostrando, pero a través de esa inocencia más honesto. Es el público que no se guarda emociones, es el público que le quiere hablar al actor, es el público que le advierte al personaje que por detrás está el zorro, ¿cierto? Uno como adulto no hace eso, ¿no? Uno como adulto es incapaz de hacer eso, ya tenemos muchas barreras emocionales frente a esos temas, pero el niño lo hace. Y cuando uno como crítico va a ver un espectáculo infantil, tiene que estar mirando para todos los lados, no solamente el espectáculo, porque es de lo que va a hablar, de la crónica, del cómo del espectáculo, va a ser no solamente de ese objeto arte, sino de las subjetividades que se performatean en ese espectáculo. Es decir, ahí entra otro momento clave, digamos que de la preparación de la crítica teatral, que es entender muy claramente ese concepto de performance, o por lo menos adentrarnos a estudiarlo
eso que llamaba Erika Fischer, la teórica alemana, la estética de la performance, implica una realización escénica. No estamos hablando solamente de teatro, sino de realizaciones escénicas, que son elementos que vienen constitutivas a la relación entre el público y el espectáculo mismo. Bueno, yo digo acá al final, al cierre, digamos, de esta diapositiva, que el crítico, digamos, como hilando ese elemento, debe estar, digamos, como debe conocer el trayecto de la obra, debe tener como un arsenal de información para poder llegar a la obra. Lo que pasa es que no necesariamente todo el tiempo uno como crítico hace eso, ¿no? A veces las obras, conseguí boleta para esta noche y entro y como que no leí sobre la obra. A mí me pasó una cosa muy particular, hablando de teatro infantil y que me encanta recrearla, porque estamos en un festival de teatro en Cali, un festival nacional de teatro, y estábamos replicando una experiencia como la que hacemos aquí en el Carmen, de un periódico con críticos, y lo hacíamos cada día y yo era el editor. Entonces hacíamos un consejo de redacción en la mañana muy rápido, a ver casi que en cachiporra quién le toca qué obra, ¿no? Para verla a lo largo de todo el día. Y a mí me tocó una de la tarde y yo estaba en la mañana pues en las premuras de la edición anterior, etcétera, etcétera. Me fui a ver la obra, se llamaba Los Sueños de Dios, de un grupo de allí de Medellín, de la Fanfarria creo que era, pero yo no tenía ni idea, yo fui a ver una obra a la 1 de la tarde, no había hecho que esto que estoy sugiriendo debe ser parte digamos como del arsenal del crítico. Y yo entré con la mala suerte de que también entré cuando las luces estaban apagadas, esto ya iba a empezar, y a tientas logré sentarme, y cuando yo abro ya los ojos, el espectáculo comienza, una obra de títeres, caramba, yo ni siquiera sabía que era una obra de títeres, o sea, me había tocado por cachiporra una obra cualquiera. La historia es muy bonita porque cuando yo abro los ojos, yo, caramba, ¿cómo meten una obra de títeres en un escenario tan grande? Yo veía el cuadro, el camerino, el espacio escénico a 200 metros. Y pero ¿cómo es posible? El teatro está lleno, yo estoy a 200 metros para ver una obra de títeres, es imposible. Pues caí como el crítico del que les hablaba al comienzo en Morfeo, en brazos de Morfeo. Dormí toda la obra y solo me vinieron a despertar los aplausos. ¿Sí? Cuando se enciende la luz, yo estaba a 3 metros de la obra. ¿Qué me había pasado? Pedí excusas a los creadores, pregunté cuándo la volvían a presentar y cuando volví a verla, ya más preparado, me di cuenta que yo había entrado en el momento en que en la obra los títeres están soñando, están en una especie de flashback. Y entonces, muy creativamente, lo que habían hecho habían hecho un globito y habían hecho unos títeres de este tamaño. Y esto es lo que me daba a mí una distancia de 200 metros, ¿cierto? Recreo esto es porque esto es lo que no nos puede pasar en el fenómeno de la crítica. El crítico debería estar casi que de primero ahí en la sala, esperando la fila para entrar y ubicarse en el mejor lugar. Si es teatro como el que se ve aquí en el Carmen, pues hay que estar ahí muy próximo. No recomiendo la primera fila. La primera fila te pone el actor muy arriba, ¿sí? Y si de repente es Camber el que está subido, pues hay que mirarlo hacia arriba, ¿no? La Noche de los Asesinos era el título de una obra de un actor cubano-estadounidense que se presentó en Manizales en una sala muy parecida a la de Tespis acá, a la del instituto, que tiene también un desnivel en relación con las primeras filas, y el actor medía 1,98. Mario Ernesto Sánchez dirige un festival allá, Festival de Teatro de Miami, medía 1,98, a mí me tocó la primera fila. Y todo el tiempo tuve que ver a un hombre de 1,98 que casi se caía encima mío porque estábamos hablando de La Noche de los Asesinos y toda la trama que se surte allí. Si es danza, hay que estar en lo posible mucho más allá de la mitad de la platea para poder ver el conjunto de la danza. Si es un unipersonal, qué rico verlo ahí a 1 metro o 2 metros, ¿cierto? Todo depende, pero entonces me parece que es clave esa ubicación. Ustedes dirán, pero bueno, esto no está en los manuales de la crítica de teatro. No tiene por qué estar en los manuales, tiene que estar es como en la experiencia de uno como crítico. Es terrible ver teatro en las peores condiciones
para poder escribir sobre ella. O sea, si uno está por allá, incluso hasta la silla, si es incómoda, no ayuda mucho a la crítica, ¿sí? Esto para el teatro o para los teatros nuestros. Fíjate, hablando de eso, hay una obra de la que está enterado Camber y que seguramente va a traer en algún momento acá al festival, Mendoza de los Colochos de México. Fui a ver, y perdónenme que estoy hablando de esto en primera persona, pues me han pedido un poco experiencial esta conversación con ustedes. Fui a ver esta obra con un buen amigo, coincidí con el amigo allí, profesor de literatura en la universidad, y salió fascinado. Y le pregunté, ¿cómo te pareció este Shakespeare? Me miró extrañado. ¿Shakespeare? Yo acabo de ver un Shakespeare y yo pensé que lo sabías. Esto es una versión de Macbeth. Me dijo, ¿una versión de Macbeth es esto? No lo creía, y es un profesor de literatura y muy probablemente muy experto en esa literatura shakespeariana. Estos son los Colochos. Casi vienen hace 3 años. Caramba, pero hay que reintentarlo en lo posible. Camber. Esto es de las obras que uno dice como crítico y como espectador, de esas que uno en la vida olvida, ¿no? Eso pasa por uno. Y pasa porque es una obra que tiene esas características de las que estoy hablando, performática, ritualística, que comparece al fenómeno de la desadaptación. Esta mujer es una chamánica de toda esa tradición mexicana, y este grupo es un grupo de muchachos que estaban terminando, cuando comenzaron a hacer esta obra, estaban terminando sus estudios de artes dramáticos, ¿sí? Y comenzaron a montar un Macbeth, ¿sí? Con los recursos que le había dado su formación en dramaturgia, en actuación y demás. Era muy convencional. El director, Carrión, creo que es Carrión, lleva a la mamá un día a ver la obra, orgulloso, como su primer trabajo ya de final de carrera, y la mamá sale de la obra diciéndole: mi hijo, muy bonita la obra, qué bonito. Pues yo no la entiendo, no sé de qué hablan. Claro, la señora era parte de ese gran público que cuando se enfrenta a un Shakespeare en su modo tradicional y clásico, pues tiende a ser recitativo, es versado, tiene un lenguaje de la época, etcétera, etcétera, y eso muchas veces no comunica con la butaca. El director, preocupado por su madre, dijo: no, yo tengo que hacer una cosa que realmente ella le guste, ¿no? Entonces comenzó a hacer un proceso muy bonito como de hacer una especie de laboratorio, ¿sí? Más adelante, de laboratorio popular en las plazas, en los barrios, con ese Shakespeare, y a jugar con la gente. Y de allí surge un poco esta idea. El espacio es un espacio central al que el público lo rodea, ¿sí? Es un espacio en el que el público está rodeando, y tiene una particularidad maravillosa, y es que volvemos a lo mismo. Hay que estar a tiempo en el teatro, para que no les pase lo de los sueños de Dios de los títeres conmigo. Hay que estar a tiempo, porque cuando uno llega con otros espectadores, y de repente hay espectadores que ya están desde antes, ¿no? Madrugaron demasiado, pero con el paso de los minutos uno se da cuenta que no son espectadores, sino que son los actores que están ahí involucrados con el público. Y eso ya nos transmite una idea distinta del teatro, o por lo menos del teatro convencional del que estamos hablando, ¿cierto? Entonces ya hay una especie de complicidad, de interacción con el público que hay que comenzar a leer, ¿cierto? A mí me correspondió al lado de una actriz, que no sabía que era actriz, de hecho, yo llegué a la mitad, digamos, del lleno, del aforo, y de repente ella llega y se levanta, se va, pensé que era un espectador que abandonó el espacio, pero no, al rato llegó con unas vísceras y me dijo que se las sostuviera. Caramba, y eran vísceras reales, olía carne, olía sangre, y yo, caramba. Y claro,
al rato ella comienza a sacar y a tirarle, no al público, porque son muy respetuosos, sino a todo el espacio de actuación y a trabajar todo ese Macbeth, que ya sabemos es una tragedia en la que, pues, como todo en Shakespeare, es toda una trama por el poder, un hombre que se revoluciona, que mata a sus superiores, signado, digamos, por una mirada de la brujería, en este caso pues de las chamanas mexicanas y demás. Pero todo esto es un Macbeth que está escondido, no lo vemos, ¿cierto? Y a lo mejor el público no lo ve como un Shakespeare, pero a la gente sí, que el crítico no puede hablar de esta obra sin hablar de Shakespeare, porque es que esa es la intención de los creadores. Es un poco lo que decíamos al comienzo. Lo primero que usted debe preguntarle al creador es eso: ¿cuál es la intención con Mendoza? ¿Sí? Él no te va a contar la obra, te va a decir qué a lo que buscaba y qué a lo que apunta. Y si efectivamente aquí hay una desadaptación de Shakespeare, hay que ver entonces desde ahí, entrar a valorar los elementos que le son sustanciales. El profesor amigo mío quedó fascinado, al día siguiente se volvió a ver la obra, a verla desde el referente conceptual de Macbeth. Dijo, no, esto es un portento de obra, ¿cierto? Sin ese referente sigue siendo un portento de obra. ¿Por qué? Porque la obra se trabaja con una naturalidad asombrosa, los actores están allí, fíjense, están vestidos como cualquiera de nosotros, ¿sí? Y todo el tiempo están trabajando con el público, lo están haciendo cercano. Hay un momento incluso en el que el público sirve de mantel, vamos a ver si lo logro encontrar por acá, que es bellísimo ese juego, el público se enmascara. Al final incluso nosotros como público terminamos tomando cerveza Corona con ellos, porque es que la obra se desarrolla en una cantina y nosotros hemos entrado no a una sala de teatro sino a una cantina. Es fascinante. Y desde esa fascinación, desde esa poética, habría que leer el espectáculo. Yo no me puedo ir a leerlo desde esto no es Shakespeare, ¿no? Que sería, digamos, como el titular que haría Néstor Gustavo Díaz 40 años atrás o 30 años atrás. Bueno, este espectáculo está en internet completico para que lo tengan como referente y lo puedan trabajarlo, verlo. Me parece que es uno de estas cosas que uno debe verse en el tiempo. Y aquí hago como una especie voy cerrando como para que podamos conversar un poco respecto al tema, y es que en El espacio vacío, Peter Brook, que todos pues, lo conocemos, es un director inglés, teórico, pues a él le debemos toda esa teoría sobre el espacio vacío. Dice que Shakespeare es un pedazo de carbón, a propósito de esta obra que referencio. Y me permito leer aquí: la historia es una manera de ver las cosas, pero no precisamente la manera que más me gusta. Yo estoy interesado en el presente. Shakespeare no pertenece al pasado. Si su material tiene validez, es porque tiene validez ahora mismo. Es como el carbón. Uno sabe cómo fue todo el proceso de los bosques prehistóricos, cómo desaparecieron, cómo se formó el terreno y cómo puede ahora rastrearse la historia de su nacimiento. Pero el sentido pleno, el sentido total y absoluto de un pedazo de carbón para nosotros empieza y termina cuando ese pedazo de carbón entra en combustión, dándonos la luz y el calor que necesitamos. Para mí eso es Shakespeare. Shakespeare es un pedazo de carbón inerte. Se podrían escribir libros, dar conferencias sobre el origen y la procedencia del carbón, pero a mí el carbón me interesa particularmente en una tarde de frío, cuando quiero calentarme y lo pongo en la chimenea para que arda, para que termine de ser. Allí es donde libera verdaderamente sus virtudes. A mí me parece fascinante esto que hace Brook. Incluso pudiera yo estar leyendo aquí como el inicio de una crítica más literaria en torno al teatro. Es como ¿cómo se dice? Me lamería las carnes por escribir esto en una obra, en una crítica de teatro, ¿cierto? Para hablar de ese Hamlet o ese Macbeth tan raros, tan distintos, ¿cierto? Porque es eso, porque es que esos autores, esas novelas desde donde proceden, esos textos, incluso textos dramatúrgicos mismos,
reconvertidos en otras puestas en escena, son eso, ¿no? Son ese pedazo de carbón que solo sirve en la medida en que arda allí, en que me dé fuego y me dé calor. Y eso es Shakespeare, eso es la fascinación. Yo hoy por hoy ya, a mí me queda muy difícil ver, después de estas obras, ver a un Shakespeare clásico. Me cuesta mucha dificultad, los vi, ya me sé la tarea, ¿sí? La tarea del actor es fascinante, pero es que aquí es la tarea de ese carbón que arda hoy en el siglo XXI, que es a lo que nos invita Peter Brook en el espacio vacío. Iba a mostrar aquí, pero yo creo que es mejor ir cerrando para efectos de dialogar, hacer un poco como la composición de lo que he querido insistir en esta charla. Coincidí alguna vez con el maestro José Sanchís Sinesterra como espectadores los dos en un espectáculo, vuelvo a la Cuadra de Sevilla, que se llamaba Carmen. Un espectáculo maravilloso, maravilloso en términos visuales y musicales, que es lo que ha hecho o lo que hizo en vida el maestro Tábora con la Cuadra de Sevilla. Y esto era, uno entra como espectador a un palco y el escenario tiene a su vez dos palcos, uno de tambores y otro de cornetas. Son 50 tamborileros y 50 trompetistas. Y en el centro un baile flamenco para representar la ópera de Carmen que todos conocemos, la de Bizet. Y al minuto 50 aproximadamente, estoy dando un tiempo cualquiera, aparece un caballo andaluz a bailar con los bailarines. Fascinante, ¿cierto? El caballo andaluz, preparado para esas lides de la elegancia y de la presencialidad que tienen ellos montados allí en Andalucía, en Jerez de la Frontera con los caballos andaluces. Y el espectáculo funciona. Todos aplaudimos de pie 5 minutos, es bellísima la ópera de Carmen, siempre será un encanto verla, ese drama, esa muerte, ¿cierto? Y esas bandas, pues no les quiero dejar solo ahí, sino, ¿no?, ponerla por acá. Aquí está el caballo. ¿Cierto? Esto es un espectáculo por donde se mire. Yo lo vi allí, tuve la suerte de verlo allí en Barcelona, allí en el espacio en que lo tenían, y tiempo después el Festival de Teatro de Manizales se antojó de llevarlo y valía lo que valía la mitad del festival, porque el caballo había que traerlo 2 meses antes con una cuadrilla que lo cuidaba para que no se estresara, etcétera, etcétera, y se desistió de llevarlo. Pero se le vendió a los directores de la Feria de Manizales para que la llevaran en una apertura de la feria, y pues esto se presentó en la Plaza de Toros y es la apoteosis, ¿no? Es una cosa bellísima. Al final me encuentro con el maestro, pues estábamos viéndola juntos porque pues nos habíamos ido con un par de amigos allí de Barcelona a verla, y en el café le pregunto: maestro José, ¿cómo te pareció? Y me salió con esta frase que me parece encantadora, ¿no? Es un espectáculo, bueno, en su buen tono catalán, que es fuerte. Es un espectáculo hecho para turistas belgas de la tercera edad con mal de Alzheimer. Yo, como dicen los españoles, yo flipé con esa afirmación, porque eso ni siquiera uno como crítico sería capaz de decirlo, ¿no? Es que es muy difícil, ¿no? Los mismos creadores, los mismos directores suelen ser más críticos de sus propios colegas o de ellos mismos que nosotros como crítica, ¿no? Es decir, la crítica es muy autocensurada, ¿no? Como que son los tiempos, ¿no? Son los tiempos en los que yo no quiero entrar en conflicto con el otro, ¿no? Entonces, busquemos el eufemismo o la palabra para decir que esto no funciona bien. Maestro, ¿por qué los belgas? Me dijo: no, es que hay una comprensión de muchos años acá que los turistas belgas son muy inocentes de la cultura que ven. Y entonces, pues aquí le dicen que en esa pared está una astilla de la cruz de Cristo y comienzan a hacerle fotos a la pared, ¿cierto? Entonces, utiliza el referente belga. Y cuando yo me pongo a reflexionar sobre la frase, digo: caramba, sí que hay verdad en esa frase. Es decir,
hay mucho espectáculo teatral que no es verdadero, ¿no? Sino que se juega en la escena una venta, ¿no? Un mercado, una venta para el turismo, ¿cómo se llama? Una concesión de taquilla. Y el crítico también debe estar preparado para eso. Sí, está bien, es un espectáculo que funciona en todas sus condiciones. Pero hay otras Carmen, hay otras formas de llegar a las Carmen. Yo he visto otras. El crítico debe tener todos esos referentes y jugar y dialogar con el lector. Si quieres ir a ver esto, vas a ir a ver un espectáculo liviano, un espectáculo con tradición, un espectáculo flamenco, pero a un espectáculo que a lo mejor le falte teatralidad, o a lo mejor le falte vanguardia, o a lo mejor desde cualquier referente, pero dígalo. Y lo hace otro creador como José Sanchís, ¿no? En esto pues habría mucho que ampliar, pero quiero dejar allí básicamente con la síntesis en cuanto a que no he querido en estos minutos hacer una guía de cómo hacer una crítica porque me parece que no me corresponde. Y no le corresponderá a ningún crítico establecer parámetros para que otros quieran aprender o simular ser críticos o intentar o desarrollar su mirada a la crítica. Me parece que los espectáculos tienen unos lenguajes, tienen unas técnicas, ¿sí? Hay unas coordenadas, sí, evidentemente. Incluso Jorge, no sé si en algún taller acá habló de las coordenadas, ¿cierto? Desde lo ideológico, desde lo cultural, desde la técnica del espectáculo, desde la poética, ¿cierto? Desde la interculturalidad, están ahí, ¿cierto? Todo está ahí. El tema es, como tal vez hablábamos al comienzo, una crítica debe tener un elemento que es, desde mi perspectiva, es el elemento de la crónica, es cómo funciona el espectáculo. Esa pregunta te va a llevar por muchas vertientes, ¿sí? Te va a llevar por la vertiente de cómo funcionan los elementos escénicos que están a simple vista, ¿sí? Algo que yo insisto mucho en este tipo de espacios es que uno lee los espacios desde la objetualidad, pero no los lee desde la luz. Y hay muchas obras de teatro y muchos creadores que trabajan las espacialidades de la luz, por ejemplo. Cada obra te requiere una adecuación poética, es decir, cada obra te requiere desde dónde va a ser el elemento como central que te hile la conversación con esa obra, ¿sí? Si esto es flamenco, pues miremosla desde el flamenco. No tengo la fuerza de conocimiento desde el flamenco, pues enterémonos, busquemos contextos, revisemos la obra para poderla leer desde el flamenco. Definitivamente no pude, pues hay allí algo muy teatral, que es el actor, ¿cierto? Están las emociones, la verdad del público. Alguna vez escribí, creo, y les podría dejar ahí un pequeño texto en el WhatsApp del que se creó sobre todo para los que están en el equipo que está haciendo el periódico esta semana, la conspiración estéril y otros crímenes de la crítica, ¿cierto? Porque desde ahí sostengo la idea de que es un equívoco pensar que uno es un conspirador de la obra. Es decir, uno puede, como empecé un poco la conversación de esta mañana, uno no puede empezar a ver una obra desde la gendarmería, desde el control de si esa obra se adecúa a lo que yo sé de teatro, sino más bien qué me propone esa obra para yo leerla, ¿cierto? Si me propone que la lea más desde los objetos, porque esos objetos son ricos en la escena y están todo el tiempo en movimiento y en conversación con el espectador, o si simplemente la escenografía es simplemente para descrestar a turistas belgas de la tercera edad con mal de Alzheimer, o si la fuerza está en el actor que crea el espacio, o si la fuerza está en la música o no. Tuve una experiencia una vez muy ingrata con una obra que inauguraba un festival de teatro amateur, ¿no? De teatro en proceso. Se llamaba La Madreselva. Y uno entraba y había un teatro de 3 metros, perdón, un árbol de 3 metros, real. Se habían llevado un árbol de 3 metros a la escena. Y lo primero que yo me preguntaba, y es que el teatro no me hace ver un árbol para que yo lo tenga que ver. ¿Me explico? No me lo puede gestualizar el actor con sus acciones físicas, no me lo puede crear, no me lo puede inventar y me lo tienen que mostrar. Claro, cuando la obra empieza hay una sola actriz, no hay más,
que canta durante 1 hora y media un poema escénico ambiental. Y ella está formada en el mundo de la ópera. Nada más pasa en la obra. El público es un público muy agradecido, muy respetuoso en general, aquí y en cualquier parte. Y entonces la gente se queda pues como con esa convención de que lo que está viendo es como una especie de fragmento de una ópera con una actriz que está trepada en el árbol y que no pasa nada más. Yo sí tenía que hacer un ejercicio como crítico y era cerrar los ojos. Voy a cerrar los ojos para ver de qué me pierdo. Porque si yo cierro los ojos y a la vuelta de 5 minutos los abro y está pasando algo distinto, es porque la convención visual es importante. Pero como lo hice y me pasó, que a los 5 minutos volví a abrir los ojos y no estaba pasando nada distinto, entonces la convención visual del espectáculo estaba perdida. Lo que me estaba proponiendo el espectáculo era una cosa muy sencilla, que fue lo que al final me constató el público normal, y es que cuando terminé la obra hice el oficio como del encuestador. ¿Te gustó la obra? Ay, sí, muy bonito, canta muy bonito la señora. Y todos decían casi al unísono, muy bonito el espectáculo, canta muy bonito la señora. Entonces habíamos ido a ver una cantante de ópera y no una obra de teatro con toda la convención de la ópera, ¿cierto? Titulé al día siguiente una crítica que decía teatro para ver con los ojos cerrados. Y dije lo que había que decir desde mi perspectiva, ¿cierto? Que habíamos sufrido el engaño del actor, que habíamos sufrido el engaño de la escenografía, que habíamos sufrido el engaño de la acción, porque todo se remitía básicamente a un poema escénico, punto. Bueno, quiero dejar allí más como para preguntas, o más que preguntas, para conversar sobre estas provocaciones más que afirmaciones. Con la bienvenida, Julián. Wilson, hay un aspecto que a mí me ha causado mucha dificultad escribiendo precisamente sobre esto, y es el paso de la reseña a la crítica propiamente dicha. Entonces, qué bueno que pudieras ampliarlo un poco en ese aspecto. Sí, ahí Andrés tendríamos que, pues esto sería otro momento que pues yo quisiera de pronto darlo más, no detenerme tanto, pero sí intentar que digamos haya una mejor comprensión a propósito de tu pregunta, que me parece muy clara. Parto de lo que he mencionado, y es que el crítico de alguna manera también es un cronista del espectáculo, es decir, es que la crítica es un género que viene del periodismo, en esencia. Y al ser crónica del espectáculo, ha de tener ese elemento que es la reseña, ¿cierto? Pero tiene que ser una reseña también muy creativa, en el sentido de que pues una cosa es la reseña, la sinopsis que propone un espectáculo y la que tú estás viendo desde tu lugar de escritura, ¿cierto? Un lugar de escritura en la que además no solamente estás describiendo, digamos, los contenidos de la obra, sino las formas con que se está expresando ese contenido, ¿cierto? El discurso de la obra, ¿sí? Y entonces hay una situación en la que yo siempre me pongo cuando me enfrento a la obra, y es ¿qué tengo yo para decir de la obra? ¿Cierto? Eso es lo primero. Es decir, ¿cuál es mi valoración de la obra? Ya sabemos hoy que los periodistas que ofician como críticos en publicaciones, digamos, de carácter comercial, la valoración es con estrellitas o con el like o con cosas de esa naturaleza, 3/5. No es de eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de la valoración de la obra en términos de aquellas imágenes que la obra te constituye como espectador, es decir, en qué momento realmente la obra pasó por vos. Porque es que hay mucho teatro, hay una cosa que me gusta desde hace mucho tiempo, de diferenciar entre obras y teatro. En los festivales de teatro uno ve muchas obras, y cuando digo obras es trabajos, porque eso es lo que traduce obra, ¿no? Una obra es un trabajo.
pero muy pocos llegan como a ese estatus de la teatralidad. ¿Qué quiero decir? De esa que se comunica con el espectador, de esa que te está diciendo algo nuevo, de esa que tiene un gesto teatral, ¿cierto? De esa que te roba lo que muchas veces se hace en el arte, y es que por un solo gesto valió la pena el espectáculo, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Entonces, el momento de pasar de la reseña a la crítica es cuando, y yo soy un convencido de ello, es cuando logro penetrar el objeto arte. Es decir, y aquí pues debo confesar un poco mi vergüenza, es desde el mundo de la semiología. Es la semiología la que te permite de alguna manera decir algo de la obra, porque es la valoración de los elementos simbólicos que cobran sentido en las imágenes de la obra, ¿cierto? La muerte de Santiago Nazar no es solamente una muerte flamenca de cantes y demás, sino que es ese espesor del ser humano, esa muerte lenta a lo largo de 10 minutos, con dos personajes que están a los lados, que son los carniceros, ¿cierto?, empuñando esas hachas y descuartizando a ese hombre, ¿cierto? Muchos teatros no harían una escena tan expresionista. Muchos teatros apuntarían a evocar que murió. Este es un teatro expresionista que lo muestra, pero que lo muestra con todo el rigor, ¿no? Yo recuerdo que Paco de la Zaranda, que el año pasado estuvo aquí, virtualmente, conversando, él me decía, una de las cosas más difíciles que hay de hacer en el teatro es representar la muerte. Y yo le tengo mucho temor a representarla. Y yo le decía, pero Paco, ustedes desde hace 40 años están hablando de la muerte todo el tiempo. Y me dijo, justamente, pero es que nosotros no la representamos. Y es una renuencia a mostrar la muerte, ¿cierto? Y muchos teatros te muestran el féretro en la escena, porque no encuentran un lugar simbólico, porque no encuentran un lugar de evocación, porque no encuentran la riqueza lingüística que permite el teatro en términos de la escena, ¿cierto? Entonces, yo siento que muchos críticos o mucha crítica naufraga en el ejercicio de la crítica y se queda en la simple reseña porque no logran penetrar en estos elementos, ¿cierto? En cómo yo relaciono espacio, tiempo y acción, que en esencia eso es el teatro, ¿cierto? Yo como crítico, ¿qué tengo que decir, cierto?, frente a la experiencia temporal? ¿Yo cómo puedo contar esa experiencia temporal? Si yo logro desentrañar la experiencia temporal que hay dentro de la obra, me adentro en ella, estoy penetrando los niveles de la crítica, porque el público no se está preguntando eso. El público no se está preguntando qué pasó con el tiempo. El público, yo insisto, al público le incomoda la silla, cuando ya la obra ya está desconectada de él y no se pregunta más. Pero uno dice, bueno, ¿por qué? Uno sí se pregunta es ¿por qué me incomodó la silla como espectador? ¿Por qué dentro de una obra estuve yo tan incómodo? Porque entonces no logré meterme en sus códigos. O por el contrario, porque ese momento, como les contaba yo allá de Ananda Danza, de Crónica Civil, porque a mí me atrajo tan profundo, y era que yo estaba, sin saberlo, yo estaba leyendo los cuerpos y el crítico estaba intentando leer textos, ese crítico que estaba equivocado frente a esa obra, y yo estaba leyendo los cuerpos y me parecían tan evocadores, me parecían tan poéticos, tenían una cadencia. Yo no recuerdo qué fue lo que le escribí en la carta a la patria en esa época, pero sí sé que de alguna manera estaba hablando de ella, ¿no? Y como cuando llego a la Zaranda, por ejemplo, que lo he contado en algunos momentos así de amigos, y es que veo una obra de teatro de ellos, se llamaba María Meneo, una cosa de una profundidad existencial absolutamente maravillosa, en la que tres ancianas hacen las mismas acciones repetitivas todo el tiempo, ¿no? Y los textos de la obra son mínimos, ¿no? Hay una anciana que repite, ¡ay, qué jatura, mujer!, mientras muele, y a los 5 minutos, qué jatura, ¿no?, en su expresión andaluza, y uno se queda mirando estos silencios, estas evocaciones, y la otra cose, y mientras va cosiendo dice, qué calor, y uno va sintiendo como espectador el calor,
Claro, porque es una evocación del ambiente que hay allí. Y la obra termina con estas tres ancianas en un patio de una casa, metidas en una cantidad de rebrujos, y cierran las puertas, y uno, si está metido con la obra, uno no ve que se metieron detrás de una puerta, sino que cerraron sus ataúdes, ¿cierto? Porque es el lugar simbólico que estaban representando. Y yo recuerdo que nos fuimos a escribir de esa obra, Ramiro y yo, Ramiro Tejada, todo hay que decirlo también, con media de ron, hasta las 3 de la mañana, rompiendo cuartillas, porque era máquinas de escribir, hasta que él escribía para el periódico El Festival y yo para La Patria. Y cuando salió la nota en La Patria, yo recuerdo que en algún momento fluyó una imagen que le gustó mucho al mismo Teatro La Zaranda, y era como yo leía el espectáculo desde las desesperanzas aprendidas, ¿no? Esa era como mi visión del espectáculo. Lo tomé como una tesis, ¿no? La obra no nos está hablando ni de la muerte, ni nos está hablando de tres ancianas, sino que nos está hablando de una España negra, que eso sí, ahí tuve que leer un poco, esa España negra que pintaba Goya, esa España de la guerra civil, esa España pero nunca la obra nos hablaba ni de la guerra civil, ni nos hablaba de la anciana que estaba esperando su hijo que venía de la guerra, ahí había un Beckett, había una cantidad de cosas, pero la crítica allí fluía básicamente por los signos que yo encontraba en la obra desde una tesis, ¿sí? Que es algo que yo con el paso del tiempo comencé a entenderme, porque pues, esa puede ser una salida, es toda obra la gobierna una tesis, un director, ¿no? Un director se plantea una adaptación o se plantea una obra propia a partir de una idea o una tesis. Yo quiero hablar de la violencia en este país, es lo que podría estarse planteando La Candelaria, ¿cierto? Pero en sus últimas obras o en tal obra a lo mejor no quiere hablar tan en extenso de la violencia, sino como de los desaparecidos, ¿cierto? Entonces, si yo cojo una tesis y voy ordenando mis ideas a partir de esa tesis, puedo superar ese dique que es la reseña, porque sí es verdad que la crítica naufraga mucho en la reseña, se queda allí, ¿cierto? Se queda. Si yo no tengo estos elementos del espacio físico, muchas veces pasa que uno dice, ve, aquí empezó la obra como a los 30 minutos, pero si yo no tengo claro en mi mente que aquí hay un elemento, ¿qué fue lo que pasó con esos 30 primeros minutos? Era una propuesta, era una búsqueda, era una intención del director. Acumula atmósferas para construir la obra a partir de esos 30 minutos, ¿cierto? O como cuando una obra cierra mal cerrada, ¿cierto? Que uno a veces siente eso y dice, caramba, pero aquí se precipitaron, la tumbaron, ¿no? Esos elementos de valoración son muy importantes y tienen que estar ahí claramente expuestos en mitad de la reseña, porque no es que la reseña vaya por un lado y la valoración por el otro, sino que está de entrada, ¿no? Sí, está de entrada, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía discusiones muy enconadas con algunos colegas, porque me decían, claro, es que usted procede del mundo del periodismo y el periodismo es de muchas frases hechas, ¿no? Aquello que se dice mucho también en la literatura, es que este escritor escribe con mucha soltura, pero también es de muchas frasecitas hechas, frases buscadas, con una intencionalidad. Y yo siempre he dicho, ¿y por qué no? El oficio también de la crítica, o también no, el oficio de la crítica es también un oficio de la comunicación, es un oficio de vender mis emociones a un lector, de vender mis sensaciones o mis racionamientos frente a un lector. No recuerdo quién es el que decía allí que, otro gran maestro chileno que también montó un Otelo de Shakespeare, decía que es que el problema de Shakespeare es que se ha intelectualizado demasiado, y Shakespeare lo que hacía era un teatro popular para la época, para gente que no podía pagar sino 5 peñiques era, de la época, chelines, de la época, ¿sí? Y esa gente que no podía pagar sino eso, no era gente culta, era gente del vulgo. Y ese Shakespeare se ha intelectualizado demasiado, se le ha puesto demasiado razón. Entonces yo creo que también el fenómeno de la crítica pasa por ahí, pasa en el sentido en que si uno le pone demasiada razón a la obra, también se va a unos estertores de carácter conceptual que nadie le va a entender a uno como crítico. Ante todo uno se debe a un lector, y se debe a un lector como en el periódico El Gesto Noble, que perfectamente lo podemos leer nosotros que estamos más habituados al teatro, pero que también la página la puede abrir, o el periódico físico lo abre la señora que vende verduras allá y que de repente se acerca porque le gustó el título y después comienzan a hablarle de cosas que ella no entiende.
como la mamá de los colochos. ¿Vos tenés cuando escribís algún interlocutor ideal? Porque hablarle a todo el mundo es muy difícil. Pues, ¿cierto? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y la respuesta me parece que también tiene que estar muy vinculada con para qué medio estoy escribiendo. ¿Sí? Si yo estoy escribiendo para el periódico Que Hubo, ¿cierto? Debería plantearme una crítica de esas que a la gente le gusta, ¿cierto? En el sentido de recomendar la obra, no se la vayan a perder porque tiene unos actores espectaculares, incluso con adjetivos, ¿cierto? Yo lo he visto. Y no solamente lo he visto, es que cuando estoy poniendo el ejemplo de Que Hubo, es que alguna vez hice el ejercicio de escribir para Que Hubo en Manizales, ¿no? El editor muy cercano me dijo, yo quisiera meter algo de cultura aquí, pero ¿cómo hacemos? Y no, es que se puede hacer, se puede hablar de teatro y de cine para la gente del común, ¿cierto? Con un tono didáctico, en un tono de esos que a la gente le interesa, ¿no? El espectacular, una obra espectacular. Pero claro, yo no me sentía cómodo con eso, porque en los adjetivos en el mundo de la crítica pues son lo más vacío que hay, ¿cierto? Son lo más vacío que hay. Aquí lo que hay que intentar al máximo es llegar a no hay un lector ideal. Yo incluso lo conversaba hace unos días con algunos de ustedes antes de llegar aquí al Carmen y decía, es que el periódico El Gesto Noble no es un periódico de expertos para expertos, es un periódico de personas que quieren dar un paso adelante en el terreno de la crítica, porque aquí ninguno es crítico, ni yo soy crítico, es decir, yo vengo aquí en el oficio de crítico porque me han querido emparentar con ello, pero yo soy más un cronista de los espectáculos, ¿cierto? Un cronista que valora espectáculos, ¿sí? Pero no, que los aconseja o desaconseja, pero no, cuando uno dice aconsejar o desaconsejar no vayan a ver esta obra que es una pérdida de tiempo, no, sino que es mostrar algunos puntos de inflexión que pueda tener una obra en un momento determinado o algunos puntos débiles, como a lo largo de estos años lo hemos logrado hacer en el periódico del Carmen o cuando yo he escrito. Hombre, es una obra en la que se explora muy bien el actor, aunque está muy perdido en la escenografía. Cuando uno hace una expresión como esas, le está queriendo también decir, uno, al director que está esperando que alguien hable de la obra y que cuando abre el periódico dice, ah caramba, me reveló lo que yo me temía, que sí, que el actor está ya como más bajo de nivel en relación con la fuerza de la escenografía. O que cuando uno en la escritura uno dice en algún momento determinado que es una escenografía un poco inútil en el sentido en que solo ilustra pero no está acompañando dramáticamente las acciones. Entonces, el primer lector es el autor de la obra, el director de la obra, ¿no? Y la esperan. Yo recuerdo, vuelvo sobre lo mío, vuelvo a la zaranda, y es que cuando yo escribo aquella nota, la primera de la zaranda, al día siguiente me esperaban unos señores que yo no conocía, porque yo los había visto en el escenario, pero estaban ahí de civil, y me llevaban una botella de Jerez, y lo primero que me dijeron, ¿cuántas hojas tuviste que romper? Yo como que no entendía, y era que ellos decían que lo que les había escrito les había llegado muy a fondo, y creían que detrás había muchas hojas rotas para poder llegar a la escogencia de esas palabras, ¿cierto? Entonces, el primer lector son ellos, ¿sí? El segundo lector es el lector del teatro mismo, ¿cierto? Los mismos actores, la misma gente del mundo del teatro y de la gente que se congrega cada noche en el teatro, que vio la obra. Y no es que, pues insisto, porque nosotros no tenemos esa tradición de la crítica, pero en otras partes están pendientes de que la crítica salga para que me expliquen, como la mamá de los colochos, qué es ese Hamlet que hay allí o qué es ese Macbeth, ¿cierto? Porque es que sí, yo vi una cosa ya que ascendía por unas escaleras, pero ¿eso qué significaba? ¿O qué significaban estos señores? Y de repente en la crítica dice, no, la muerte de Santiago Nazar a mano de los dos sicarios es de una espectacularidad expresionista, ¿cierto? En la que el lugar simbólico se va por los sonidos y se va por las imágenes marginales al asesinato y se evita mostrar el asesinato de frente. Si yo le digo eso a un lector que no es avisado, dice, ah, caramba, es que ahí lo estaban descuartizando, yo no sabía eso. Le estoy contando, le estoy explicando algo al lector y esa es una valoración, ¿cierto? Se pudo escoger de esa manera, ¿no? Bueno, es por ahí un poco por donde iba mi respuesta. Qué pena tan larga las respuestas.
No sé si quieran plantear otras inquietudes, diálogos. Una anécdota de Ramiro Tejada, que era un crítico teatral que le gustaba era La Última Butaca. Entonces, él siempre hacía fila de primero aquí o en Manizales, en cualquier parte. Y hacía fila de primero para irse a sentar en la última butaca. Y él decía que él se tenía que sentar en la última butaca para poder entender al público en relación con una obra. Sí, me parece que es una postura muy interesante. A mí, por ejemplo, me gusta estar es como más en la mitad, para sentirme yo como parte del público y no como alguien distinto al público. Es que ese también es otro fenómeno, ¿cierto? Es decir, el que ya comienza en el oficio mismo de la crítica y avanza, parece ser como que es distinto al resto del público. Y no, es el público mismo, uno es público. Y uno tiene que ir casi como si bien tiene información de la obra, debería ir, o mi postura siempre ha sido esa como uno más, ¿no? Como estoy ahí delante de todo el mundo y estoy con todo el mundo para sentir a todo el mundo, ¿cierto? Que es esa sensación que también produce el teatro y el cine en particular, y es que eso no lo reemplaza a nadie, ¿no? Es ir uno a una película de terror con 200 o 500 personas y saber que en la escena clave uno está absolutamente solo y expuesto al monstruo. Y ese es el teatro también, ¿no? Uno está ahí rodeado del público y sintiendo el jadeo del público, el silencio o la incomodidad del público. Los directores mismos son, yo decía hace un rato, son muy críticos de ellos mismos, ¿no? Si alguna vez intenten eso, ¿no? Cuando una obra termine, esperar a sus directores o actores a conversar ahí, y la conversación muy probablemente pasa por sensaciones de esta naturaleza, que yo la siento cada ratico cuando hablo con ellos. Hoy estuvimos bajitos, pero era que el público estaba muy bajito. Y es que hay funciones en las que el público está bajito. Muchas veces el público está bajo por muchas circunstancias, porque la espera fue muy larga, la fila fue muy larga, el escenario está muy atiborrado, ¿cierto? Hay cansancio si son espectadores habituales de teatro, entonces al final de semana han visto 20 obras y entonces al final ya está adormecida la gente, o como pasa en los festivales cuando hay una obra de inauguración que primero le dan unos traguitos al público, porque hubo una inauguración de la obra pictórica y entonces ya la gente entra con 3 o 4 tragos y hay unos que se adormecen y otros los avivan. Entonces ese público tiene muy distinta compostura y Ramiro, digamos como que la postura de Ramiro era atrás, otros en la mitad y hay otros que no se resisten al público y tienen que estar adelante. Yo conozco muchos de esos, sobre todo pues digamos como en la tradición europea, que no van a una obra si no tienen la primera fila, ¿no? Y si la compañía no los invitó a la primera fila, no voy, ¿cierto? Porque necesitan estar delante del público. Son de otra escala, de otra naturaleza, y esos son los críticos que a mí en los que yo no creo. Pero es una buena inquietud, Andrés. Bueno, no sé, yo creo que también es una hora como de almorzar. Tenemos otro evento en la tarde, pues les agradezco a todos los que me acompañaron esta mañana en estas provocaciones y a quienes nos siguieron a través de redes sociales. Al festival, pues mucha vida, mucha presencialidad y mucha salud, que es lo que necesitamos esta semana para poder ver teatro. Muchas gracias a todos. En las calles camino bailando, una sonrisa dibujo en mi rostro, porque el Carmen inspira cultura, la persona que te saluda. Mi vida es un canto, Mi vida es un canto, y escribo mis actos. como vasija decoro y le doy forma. Mi vida es una obra, soy arte al caminar por el Carmen de mi moral. Territorio para el buen vivir. En las calles camino bailando, una sonrisa dibujo en mi rostro, porque el Carmen inspira cultura, la persona que te saluda. Mi vida
vida es un canto Mi vida es un canto. y escribo mis actos. Como vasija decoro y le doy forma. Mi vida es una obra, soy arte al caminar por el Carmen